Vamos, yo les dije que este domingo íbamos a iniciar con un nuevo estudio. Les hemos estado hablando acerca de diferentes estudios de los puritanos. Este se llama Remedios Preciosos contra las Artimañas del Diablo, de Thomas Brooke. Realmente este estudio fue publicado en 1652. Es bueno también remontarnos a la historia y entender también el cristianismo, y más en esa época que se llamó la época dorada del cristianismo, ¿sí? No obstante, sabemos que más o menos por allá en el siglo XVII, lamentablemente una rama del puritanismo se empezó a volver muy legalista y muy radical, pero lo que las enseñanzas del puritanismo son enseñanzas muy sanas, muy centradas a la piedad, a la práctica de la piedad. Algo que me impresiona mucho de los puritanos es que no se quedan solamente con el conocimiento. Ellos sabían que una cosa es el conocimiento de la reforma, el conocimiento bíblico, pero lo que ellos más enfocaron era cómo llevar ese conocimiento a la práctica. Y eso se llama la práctica de la piedad. Y casi todos los libros que estamos mirando son libros muy prácticos, de consejos, de qué debe hacer el creyente, porque una de las cosas que más se le dificulta al creyente es colocar en práctica lo que se ha aprendido. Como yo les he dicho, aquí no solamente nos enfocamos en conocimiento bíblico, sino en practicar lo que conocemos. De hecho, cuando uno estudia los puritanos en Inglaterra y los puritanos en Holanda, ¿saben? Por ejemplo, los puritanos en Holanda llegaron a un momento donde ellos querían profundizar más el conocimiento, o sea, ellos tenían un conocimiento, los puritanos siempre han sido personas muy estudiosas que profundizaban mucho la palabra, pero ellos querían llevarlo a todos los rincones de la vida, ¿sí? En la vida familiar, en la vida de la sociedad, en la política, en el trabajo, y entonces ellos para eso casi que hicieron una reestructuración, y eso se llamó la segunda reforma holandesa, con el fin de que llevaba al conocimiento a la práctica. Y eso es algo que hay que enfocarlo, practicar, no solamente ser conocimiento, sino cómo llevar ese conocimiento a la práctica. Por eso los puritanos eran personas que dedicaban bastante tiempo en las aplicaciones bíblicas. O sea, ellos dedicaban gran parte de sus sermones a cómo esa palabra tiene que ser aplicada. Entonces vamos a avanzar. Esto tiene un nombre pues, rarito, ¿cierto? Pues poco común, Remedios Preciosos contra las Artimañas del Diablo, pero es profundo y es algo en el cual debemos también basarnos. Entonces vamos a iniciar. Vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando. Dice, este libro trata con las tácticas usadas por Satanás para conducir a los creyentes a pecar. Satanás es el enemigo de Cristo y de todos sus discípulos. Satanás quiere desviarlos de la voluntad de Dios y que se alejen de él. En su intento, Satanás es muy sutil. Que es lo que también nosotros, como hemos venido hablando desde el estudio anterior, nosotros también para tener una vida piadosa debemos también conocer las tácticas de Satanás. Como lo que funciona en la guerra, que uno tiene que conocer también las estrategias del enemigo, un cristiano imprudente sería una persona que no reconocería cómo es que actúa Satanás para engañar al creyente. Y Satanás es muy sutil. Por tal motivo, algo que nos va a ayudar en nuestra piedad es poder entender cómo es que Satanás tienta y cómo es que Satanás desvía a los creyentes. Dice, Satanás desea que los creyentes sean seducidos sin que ellos se den cuenta. Quieren que pequen, pero no quieren que crean o sientan que están pecando. Entonces vamos a ver, dice, hay 4 asuntos acerca de las cuales el creyente debe aprender. Debe aprender de nuestro Señor Jesucristo, acerca de la Biblia, acerca de sí mismos, acerca de la astucia de Satanás en sus intentos para alejarnos de Dios. Sabemos que Satanás constantemente está haciendo como uso de muchos medios con el fin de atacar al creyente. Debemos entender aquí 2 cosas. Una cosa es lo que hay veces enseña los carismáticos, esa enseñanza de que un creyente puede ser poseído, eso no es bíblico. El creyente no puede ser poseído. No obstante, el creyente sí puede ser atacado, pero eso ya no es desde dentro, sino desde afuera. Puede ser como hay veces la ilustración que se da de tirar dardos, o de atacar, o de influenciar, o de colocar ciertas cosas. Sí lo puede hacer Satanás en el creyente y es algo constante. Y mucho más cuando se une con las pasiones que están en nuestro interior. Entonces Satanás utiliza muchas cosas muy sutiles y algo muy sutil es que cuando pecamos nos va a hacer sentir que lo que pecamos no es tan grave,
porque hoy en día se le da definiciones al pecado, y entonces decimos, no, eso no es tan grave, igual todo el mundo lo hace. Entonces lo que empieza es a suavizar nuestro entendimiento del pecado. Entonces debemos comprender varias cosas, como lo dice el escritor. Debemos comprender quién es nuestro Señor Jesucristo, cómo nos ayuda a entender y conocer a nuestro Señor. Si conocemos nuestro Señor, las cosas van a ser diferentes. Entender lo que dice la Biblia acerca de nosotros como creyentes, de que también nosotros nos tenemos que cuidar a nosotros mismos y conocernos a nosotros mismos y entender las astucias de Satanás. Sabemos que el cristianismo es como si fuera una guerra y nosotros todo el tiempo tenemos que estar pendientes y cuidándonos a nosotros mismos. Es importante también entender lo siguiente: Satanás es un enemigo cruel. Satanás no quiere lo mejor de nosotros. A pesar de que cuando vemos a Adán y Eva, Satanás se mostró como queriendo lo mejor, como un buen amigo, como un buen compañero, y lo que quiere Satanás de nosotros es lo peor, y es que los hijos de Dios sufran y que los hijos de Dios pasen momentos muy agobiantes. Satanás también sabe que un elegido no se puede perder. No obstante, si es un verdadero creyente, hablando porque también puede haber un engaño, muchas personas pueden creer verdaderos creyentes y nunca salir del dominio del pecado, pero un verdadero creyente puede tener luchas muy fuertes, y si declina en su devoción o si no es serio en su devoción, puede llegar a estados de angustia, a estados de depresión, a estados muy fuertes por causa de muchas situaciones, y también a estados muy agobiantes por causa de su pecado. Entonces Satanás lo que quiere es hacerle la vida imposible a los creyentes. Un creyente puede perder batallas, ¿cierto? Pero nunca va a perder la guerra. Pero lo que el creyente tiene que aprender es a tener una vida devota, centrada en Dios, con las disciplinas de la fe, con todos los medios de gracia, con el fin que pueda caminar y pueda crecer y pueda andar en piedad, mortificando el pecado diariamente, ¿sí? Con el fin que se pueda centrar en Dios. Entonces, demuestra su enojo en contra de Dios y su pueblo en todas las formas que le sea posible. Satanás quiere que el pueblo de Dios sea miserable y lleno de amargura. Sabe que no hay nada que le pueda hacer más miserable que el hacerles caer en el pecado. Eso es lo que Satanás sabe, que el creyente puede pecar y el pecado lo puede hacer miserable y lo puede hacer de una forma que tenga muchas cosas que lo van a hacer angustiar bastante. Y Satanás utiliza muchas maneras engañosas para lograr que los creyentes pequen, y muy sutiles. Por eso nosotros tenemos que estar atentos y pendientes. Satanás es un enemigo fuerte, más fuerte que nuestra capacidad. Satanás puede herir y hacer mucho daño a los creyentes. Entendamos eso. Hoy hay muchas enseñanzas que hacen ver suavizar la vida del creyente y entender como una especie de antinomianismo, ¿cierto? El antinomianismo no solamente es negar la ley, sino reducir la ley. Eso también es antinomianismo. Y entonces llegan a decir, no, es que yo vivo para Dios, yo agrado para Dios, y te dice, igual yo soy un pecador débil, como yo lo mantengo diciendo, pero es que hay que entender que esa idea también nos la coloca Satanás en nuestra mente. Nosotros tenemos que crecer en piedad y tenemos que crecer en santificación. Dice, en su astucia no quiere que los creyentes se percaten de qué tan fuerte es, y por lo tanto es necesario advertir a cada creyente: Satanás es un enemigo muy fuerte y muy cruel, muy astuto y muy sutil. Por tanto, el creyente todo el tiempo tiene que estar pendiente, autorreflexionando sobre su vida, confesando sus pecados, conociendo la palabra, porque solamente conociendo la palabra vamos a entender qué está bien y qué está mal, porque es a través de la palabra que tenemos discernimiento, ¿sí? Y a través de eso, y tomando pendiente las disciplinas espirituales. Si no hay una disciplina en el cristianismo, vamos a declinar muchas veces de nuestra devoción. Dice, deseo advertirles en cuanto a la forma en que Satanás procura dañarnos. Entonces vamos a mirar algunas formas. Mira aquí. Toda enseñanza cristiana no es simplemente para ayudar a los creyentes a que aprendan la verdad, como les he dicho. Aquí no solamente venimos a aprender la verdad. Esto aquí no es un instituto teológico, aquí somos una congregación. Y cuando es una congregación es conocimiento, pero también practicar o aplicar el conocimiento, y todos nosotros estar pendientes de todos nosotros. Los creyentes deben no solo entender la voluntad de Dios, sino también hacerla. Jesús dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, también Jesús constantemente nos habla acerca de colocar en práctica nuestro conocimiento.
Hay muchos textos en la Biblia que nos advierten acerca de la sutileza de Satanás. Los creyentes necesitan ser fortalecidos para resistirle a Satanás. Enseguida citaremos algunos textos de la Biblia que nos advierten acerca de Satanás. Entonces, aún la propia palabra nos habla de la sutileza con que Satanás puede atacar al creyente. Como lo vimos en el estudio anterior, nosotros entendiendo la sutileza que tiene Satanás para atacar al creyente, también nosotros tenemos que ser entendidos de muchas cosas que sabemos que son peligrosas y en las cuales nosotros tenemos que cuidarnos de saber que si yo entro por ahí o toco por lo menos o abro una pequeña puerta o toco algo que no está bien, puede ser muy perjudicial para mi vida. Entonces debemos entenderlo de esa forma. Miremos un texto, 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sabemos que a nosotros ya no tiene poder no nos domina el pecado, no obstante, debemos entender que Satanás todavía tiene cierto poder de influencia sobre este mundo, y entonces debemos comprenderlo y entenderlo. Dice el apóstol, dice aquí que sabe muy bien acerca de las maquinaciones satánicas para dañar a los creyentes. Pablo estaba consciente de las distintas formas que Satanás usa para perjudicar a los creyentes, porque Satanás lo que quiere es hacerle la vida imposible a los hijos de Dios y que vivan vidas desastrosas y angustiantes. Otro texto, Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero esto no le podemos dar el enfoque que le da a los carismáticos, como si este versículo hablara de algo que yo me coloco. Esto no es algo que yo me coloco, esto es algo de lo que debe ser el cristiano. El cristiano debe estar vestido de la verdad, ¿cierto? Apresto para el evangelio, ¿cierto? Oración. No es algo que yo me coloco, porque los carismáticos ven este versículo como de una forma mística, que me coloco el casco, no. Eso no es algo que yo me coloco. Es algo que el cristiano es, ¿sí? Entonces, debemos todos estar vestidos de la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Yo no tengo que entrar en una forma de estar reprendiendo a Satanás, ni decirle que te maldigo, como dicen algunos, ni te piso, nada de eso. Yo lo que tengo es aprender a estar firmes, centrados en Dios, y yo resisto al diablo y él va a huir de mí. Pablo sabía que Satanás atacaría a los creyentes de muchas maneras diferentes. A veces tratará de atraparlos atacándolos de repente sin advertencia, otras ocasiones buscará desviarles del camino y los atacará cuando estén confundidos. Ya como vimos en el estudio anterior, que es muy semejante a este en muchas cosas, hay veces la tentación llega inadvertida, o hay veces llega en muchas ocasiones sin darnos cuenta, otras sí llegan nosotros dándonos cuenta. Por ejemplo, hablamos del caso de José. Lo de José fue algo que llegó sin esperárselo. Hay otro que yo sí llevo un camino constante, que yo sé que estoy haciendo mal y yo mismo me percato, pero lo sigo haciendo. Pero lo que sí se va a entender aquí es que es muy fácil entrar en tentación, por eso nosotros todos los días tenemos que estar orando para que el Señor nos guarde del mal. También les tenderá una trampa de falsa seguridad y después les atacará tomándoles desprevenidos. Y este es uno de los más peligrosos. Cuando yo ya me creo que estoy firme, cuando yo ya me creo que yo ya soy un maduro espiritual, cuando yo me creo que soy mejor que otros, cuando yo me creo que soy un cristiano más experimentado que otros, cuando yo me creo que tengo un avance moral mejor que otros, ese es el peor peligro que puede haber. Porque el orgullo, la petulancia, y creerme que me las sé todas, me pueden a mí volver ciego, tener poco entendimiento de mis propios pecados y estar criticando la paja de los demás y no ver el tronco que tengo en mi ojo. Entonces, cuando nosotros creamos que estamos bien, podemos tener una falsa seguridad que Satanás puede utilizar esa seguridad que yo tengo y me pueda atacar porque me estoy creyendo bien y que lo tengo todo ganado. No, siempre debemos tener la actitud que han tenido los hombres de Dios. Mire estos hombres puritanos que estamos hablando acerca de los puritanos, hombres donde uno podría entender que tuvieron una piedad muy profunda, hasta el último día de sus días, hay muchos de ellos antes de morir dejaban un escrito y decían que gracias por la misericordia de Dios, que a pesar de sus fallas, de sus errores, que constantemente fue misericordioso, Dios lo ayudó a salir adelante, no porque no fueran piadosos, sino que una actitud del verdadero creyente es, a pesar de seguir avanzando en el cristianismo, siempre debemos entender la maldad de nuestro corazón y centrarnos y entender que lo que somos es por gracia, cuando nos sentimos seguros.
O cuando llegan pensamientos a nosotros y decir, no, yo ya no tengo que más de qué arrepentirme, yo creo que yo ya he vencido, eso es lo peor, estoy ciego a mis pecados, estoy ciego a mis pecados. En todas estas maquinaciones, Satanás desea huir al pueblo, herir al pueblo de Dios y lograr que dejen de trabajar y pelear en la causa de Dios. Los creyentes necesitan la armadura y la fortaleza de Dios para pelear con Satanás, pero como les he dicho, esto no es algo que yo me coloco. Eso es algo que el cristiano debe ser, que es diferente. Tercer texto, segunda de Timoteo 2:26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Aquí el apóstol Pablo se refiere a personas que están siendo llevadas cautivas por prisioneros de guerra. Los prisioneros se sienten desesperados sin poder alguno para librarse y sujetos a la voluntad de otro. Quiere decir que uno como creyente, a pesar de que Satanás no lo puede poseer a uno, Satanás sí puede amargar la vida del creyente y lo puede llevar casi como si fuera una especie de prisionero. No obstante, el verdadero creyente tiene que orar y clamar a Dios para que lo ayude y que le dé gracia para salir adelante de esa situación. Y yo tengo que confesar mis pecados, pero también no es algo pasivo, tiene que ser algo donde yo tengo presente los medios de gracia, la oración, la palabra, el abstenerme, el congregarme. Si yo descuido esos medios de gracia, mi vida también se va a descuidar en mi fortalecimiento espiritual. Así Satanás quiere lograr que los creyentes sean sus prisioneros. Esta palabra es usada también para referirse a las aves cuando son atrapadas en una jaula. Satanás quiere que los creyentes se sientan así, que nos sintamos atrapados en vicios pecaminosos constantes de los cuales no somos capaces de salir, y la única forma de salir es clamando y pidiendo gracia al Señor para ayudarnos a salir de eso. Como lo hemos dicho, nuestra fuerza no está. Lo único que debe hacer el creyente es centrarse en Dios, clamar, rogar y pedirle a Dios fuerza para poder o soportar la tentación o salir de ella. Tengan mucho cuidado de las artimañas de Satanás. No se olviden de que Satanás es un enemigo fuerte y cruel que se opone a todos los creyentes verdaderos, los quiere dañar y lograr que sean inútiles para el reino de Dios. Entonces Satanás, a través de muchas cosas, pueden traer en cosas de pecado, no solamente pecados externos, hermano. Hay que entender esto también es una gran realidad. Hay veces como creyentes nos centramos mucho en lo que llamamos pecados de la carne, ¿cierto? La fornicación, el adulterio, los ojos, pero hay algo también que llaman pecados espirituales, el orgullo, la petulancia, ¿sí? La lujuria, que cosas que salen del interior. Y vemos, percatamos mucho de lo externo, pero no de lo interno. Y todo eso que sucede internamente, una angustia, un desprecio, me va a llevar a mí a ser casi inútil para el reino de Dios o a despreciar el servicio a Dios en muchas cosas. Listo, miremos la primera parte. Entonces vamos, este estudio funciona así. Primero se nos muestra las artimañas y después se nos muestra los remedios. Es como esa, es de esa forma, las artimañas que Satanás utiliza y cuáles deberían ser los remedios que yo pueda tener, o sea, lo que yo voy a aplicar para que eso no suceda en mi vida. Listo, entonces trataremos con una de las formas en que Satanás procura conducir a los creyentes al pecado. Este método consiste en mostrarles que hay placer en el pecar, ocultándoles las tristezas y las consecuencias que el pecado les traerá. Por ejemplo, el pecado para el humano es muy apetecible. Y Satanás lo que va a hacer es que veamos que es algo que se disfruta, que es algo que es bueno, que es algo agradable para mí, que es algo emocionante, que es algo que me va a llenar a mi de adrenalina, que me va a gustar, que voy a querer, pero va a evitar que yo piense en las consecuencias y en las tristezas que trae ese pecado. Y ese pecado es algo que Satanás puede hacer para tentarnos, en donde yo solamente pienso en lo deleitable, pero me olvido de la tristeza y la consecuencia que trae ese pecado sobre mi vida. El pecado puede parecer muy placentero y Satanás quiere que los creyentes piensen acerca de él de esta manera. Por ejemplo, uno muy común, que es el de la fornicación o el adulterio, puede parecer muy placentero para todos. Sabemos que el hombre tiene cierta inclinación a muchas cosas, a ciertos apetitos en muchas cosas, pero por un momento puede destruir muchas cosas en su vida. Puede solamente estar pensando en lo
placentero del momento, sin darse cuenta de lo destructivo y las consecuencias que puede traer y la tristeza que puede traer tanto para Dios como para su vida. El diablo sabe que si caemos en el error de pensar así, el pecado nos parecerá muy atractivo y nos olvidaremos de la verdad que el pecado es cruel y dañino. Entonces, la estrategia es pensar en lo atractivo y deleitable, pero olvidarnos en lo cruel y dañino. Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran del fruto del árbol o morirían. Mas Satanás dijo a la mujer que comiendo el fruto serían como dioses. Porque Satanás es experto para tergiversar la palabra o para entregarnos medias verdades. Hoy en día hay mucha sutileza con el pecado. Hoy en día hay muchas medias verdades. Están apareciendo muchos falsos maestros muy doctos en sus temas, donde son capaces de coger una parte verdad con un 1%, 2% de la mentira. Y esas medias verdades son muy dañinas y por tal motivo uno necesita estar muy instruido en la palabra para tener discernimiento de esas medias verdades que se predican hoy en día. Hay personas que hablan con uno, yo les he contado, y uno debate con ellos y uno les dice, está bien, pero no. O sea, como que es la verdad, pero tiene como un porcentaje de mentira que no está bien. Y eso necesita uno pedirle a Dios sabiduría y entendimiento, porque hoy en día hay muchas medias verdades. Por ejemplo, frases como la siguiente: Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Eso suena muy bonito. Es en parte verdad, pero tiene un porcentaje que no es cierto. O la frase que dice: el amor de Dios salió sobrepasando la justicia divina. Eso suena muy bonito, pero es parte verdad y parte que no está bien. ¿Sí? Y así hay muchas cosas, hay muchas medias verdades que lo que hacen es engañarnos y hacernos dirigir y entender que, bueno, Dios entonces me va a deleitar, igual Dios me va a seguir perdonando, y así como hablamos hace 8 días, Dios disciplina a sus hijos, a sus verdaderos hijos. Satanás hizo que la desobediencia pareciera muy atractiva y placentera. Satanás continúa haciendo lo mismo hasta el día de hoy. Por ejemplo, en el desierto trató de tentar a Jesús en la misma forma, hacerle ver lo placentero que puede ser el pecado, ¿sí? Hacerle ver que a Jesús, Satanás le mostró a Jesús los reinos de lo que era lo que era la parte del orgullo, el materialismo, algo que es muy placentero para todos en este tiempo, en el cual también, si no es por la sabiduría de Dios, tiene bastante engaño detrás de todo eso. Le enseñó a Jesús todos los reinos y su gloria, ofreciéndolos a condición de que Jesús le adorara. Cuán hermoso y atractivo trató de presentar el pecado. Sin embargo, Jesús no fue seducido por la astucia del diablo, como hablamos. Entonces, ¿cómo pueden los creyentes resistir a Satanás cuando hace que el pecado sea tan atractivo? Porque en muchas ocasiones nos va a pasar, hermanos, a todos nosotros nos va a pasar que Satanás nos va a mostrar el pecado muy atractivo. ¿Qué debemos entonces hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros como creyentes cuando Satanás nos muestra el pecado muy atractivo? Y puede aparecer de muchas formas, de muchos estilos, el pecado muy atractivo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Aquí Thomas Brooks da 4 remedios, que lo llama así, que nos puede ayudar para no ser atraído por el pecado de esta manera. Entonces vamos a mirar los 4 remedios. Entonces, ¿los remedios para qué? Los remedios cuando Satanás nos quiere presentar el pecado muy atractivo, pero nos quiere esconder la tristeza y la angustia que ese pecado me va a producir a mi vida. Primero, los creyentes deben mantenerse alejados del pecado tanto como puedan. Entonces, un remedio es, yo debo entender que como creyente yo debo cuidarme y yo debo mantenerme. Y si a mí me toca eliminar, ¿cierto? Ciertas, por ejemplo, hablemos de personas, alejarlas de mi vida, cortarlas, quitarlas, hay que hacerlo. Si hay ciertos lugares que yo visito, que yo sé que me llevan a pecar, también hay que alejarme de esos lugares. O sea, yo lo que debo hacer es ser muy inteligente, muy centrado en la palabra, pedirle a Dios sabiduría para alejarme de ciertas cosas que me llevan a mí a pecar. Voy a pedirles a ver, alguien que esté ahí con micrófono, va a pedirle, bueno, hermanito Emerson, si me ayuda a buscar Proverbios 5:8. Para que miremos estos remedios. Proverbios capítulo 5, versículo 8. Un momentito, ya le. Listo, listo. Proverbios 5:8, ¿cierto? Sí, sí.
Proverbios capítulo 5, versículo 8. Listo, manito Emerson. Proverbios capítulo 5, versículo 8. O, ¿se le cayó el audio al manito Emerson? ¿O está ahí? ¿Aló? Sí. ¿Aló? Ahora sí. Proverbios capítulo 5, Proverbios versículo 8. 8. Dice, aléjate de ella, no te acerques a la puerta de su casa. Uh-huh. Hablando de la mujer ramera, ¿cierto? Que dice que se aleje de ella y no se acerque a la puerta de su casa. Sabemos que estamos en un tiempo que, a diferencia de otras épocas, el pecado es más fácil de acceder. Por ejemplo, como yo les había dicho, hay que tener cuidado es con respecto a este tiempo donde hay mucha soledad para algunos y donde están con las redes sociales, porque las redes sociales también es un factor que me lleva a mí a pecar también mucho si yo no lo utilizo con sabiduría. ¿Sí? Entonces, una persona que camina a la orilla del precipicio puede caer en cualquier momento. O sea, yo debo aprender a ser prudente. Yo no debo ser como creyente jugar con el pecado. Yo no puedo jugar con el pecado. Yo debo entender que el pecado nos destruye a nosotros. Y nosotros, todos nosotros como creyentes sabemos en muchas ocasiones, hemos visto lo malo y lo perjudicial que es el pecado sobre nuestras vidas. Si el creyente camina cerca de lo que es pecaminoso, no debe sorprenderse si es atrapado por el pecado. Pablo dijo a los cristianos que odiaran la maldad y que la odiaran intensamente. Entonces, nosotros lo que tenemos que entender es lo siguiente, que para que nuestra piedad sea una piedad bíblica, yo debo aprender a aborrecer lo que Dios aborrece. Y lo que Dios más aborrece es el pecado. Yo debo llegar a un momento a través de un entendimiento, de sumergirme tanto en la palabra que yo piense y también tenga adversión contra el pecado de la misma forma como Dios lo tiene. Si yo no llego a ese estado, a mí el pecado va a haber un momento donde también me va a parecer muy atractivo. A pesar de eso, en muchas ocasiones Satanás no lo va a mostrar muy atractivo y yo lo que debo hacer es cuidarme. Así yo ya, digamos de alguna forma, haya avanzado en muchas ocasiones sobre el pecado, debo estarme alejado de él. Como el caso que yo les he comentado de este señor borracho, que pues él llegó al cristianismo y él pues dejó de ser borrachín, pero un predicador fue a su casa y le preguntó, hermano, ¿usted por qué tiene esas botellas de licor ahí? Y el hermano dijo, es que es para ver qué tan fuerte soy yo capaz de resistir. Eso es moralidad, hermanos. Eso no es el entender que la verdadera creencia no va de esa forma. Eso es moralidad. Y la moralidad es en mi propia fuerza y mi propia fuerza no voy a ser capaz. Entonces yo lo que tengo que hacer es estarme alejando. Este señor con esa conducta lo que va a hacer es una tentación constante y en un momento de crisis en su vida lo que va a hacer es que puede caer en todo eso nuevamente. Dice, segundo, entonces, el primero es mantenerme alejado lo más posible, no caminar sobre el borde del precipicio, no jugar con el pecado, sino mantenerme alejado de él. Segundo, los creyentes deben recordar que el placer del pecado pronto se convierte en amargura. Hay que entender eso, el placer del pecado pronto se convierte en amargura. Entonces, el entendimiento que yo debo tener aquí en mi mente es que yo no me debo dejar engañar por Satanás, sino comprender que ese pecado se va a convertir en amargura sobre mi vida. Les voy a leer Job 20, versículos 12 al 14. Job capítulo 20, versículo 12 al 14 dice, si el mal se endulza en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas y el de áspides será dentro de él. Entonces, sabemos que un remedio que yo debo tener es comprender siempre y tener siempre en mi mente que el pecado se va a tornar en amargura. Y si Dios, a pesar de yo ser creyente, no disciplina inmediatamente, yo no debo juzgar con la misericordia y la paciencia de Dios que tiene para conmigo. ¿Sí? Entonces yo debo tener. Ese era Job 12 al 14.
Job 20, versículo 12 al 14. Entonces, el pecado puede brindar placer por un rato y parecernos fácil al principio, pero al fin el dolor producido es mayor que el placer que se recibe. Entonces, lo primero que yo debo hacer es alejarme lo más que pueda del pecado, no caminar ni el borde del precipicio ni jugar con el pecado, y también tener en mente que el pecado siempre es muy destructivo y muy dañino, por más placentero que Satanás nos lo quiera colocar. Es como la comida con veneno, tiene buen sabor, pero si no es arrojada, es mortal. El pecado que se come en la tierra se tendrá que digerir en el infierno. Entonces ahí ya vimos dos remedios. Vamos para el tercero. Los creyentes deben recordar que el pecado les hará perder aquello que es realmente bueno. Los que ceden ante el pecado pierden el favor de Dios, su gozo espiritual se desvanece y pierden la paz de su corazón. Entonces, no solamente es entender lo destructivo que es, sino que el pecado me va a llevar a mí a perder la paz de mi corazón. Me va a llevar a mí a perder el gozo espiritual. Mire lo que pasó con David después de que pecó. David clamaba en los salmos: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. El pecado me va a llevar a mí a declinar en mi devoción. El pecado me va a llevar a mí a que me sienta, cada vez que me presente ante Dios, me sienta sucio, ¿cierto? A pesar de que yo debo entender que igual yo lucho contra el pecado constantemente, va a llevar que mi conciencia no sea igual ante Dios, me va a hacer perder la certeza de la salvación sobre mi vida, me va a hacer perder la paz, me va a angustiar, y aparte voy a contristar al Espíritu Santo. Entendamos, cuando un creyente peca, y es un pecado, o sea, igual todos los pecados son graves, pero hay pecados vergonzosos, el Espíritu Santo es contristado. Debemos entender eso. Como creyentes, nosotros podemos contristar al Espíritu Santo, y eso es algo que también debe estar en nuestra mente. No, porque hay veces es tan fuerte el orgullo en nosotros, porque nuestra naturaleza nos lleva a tender a ser orgullosos, que cuando pecamos, no pensamos que ofendimos a Dios, sino que pecamos, no fui capaz de resistir, ¿qué pensará la gente en mí? En lugar de pensar que ofendimos a Dios, centramos el pecado en lo que me daña mi círculo social. Siempre deberíamos de pensar que cuando pecamos, ofendimos a Dios. Que claro que hay consecuencias alrededor, pero ofendimos a Dios. Entonces, tercero, los creyentes deben recordar que el pecado le hará perder aquello, ¿cierto? Que hablamos que realmente bueno, lo que sean ante el pecado pierden el favor de Dios, su gozo espiritual se desvanece y pierde la paz de su corazón. El Espíritu Santo es contristado y su influencia vivificadora languidece. El pecado les hace perder estas cosas buenas. Entonces, 3 puntos, pues vamos a resumirlos. El primero, yo debo alejarme del pecado entendiendo y siendo muy sabio. Segundo, hay que siempre tener en mente lo destructivo, las consecuencias que tiene el pecado sobre mi vida. Y tercero, lo que yo voy a perder. Voy a contristar al Espíritu Santo. Voy a ceder en el gozo espiritual y voy a perder esa paz que tengo en mi corazón. Y voy a ceder en la certeza de la salvación. ¿Listo? Werner quería decir algo. Werner, creo que tiene el micrófono encendido. No. No, no, señor, tranquilo, no, qué pena. No. Ya pensé que tanto quería. Como vi que me apareció ahí el cosito. Listo. Dice, entonces el diablo les está engañando porque el pecado no es realmente placentero. Sus comodidades siempre son temporales. Yo puedo vivir algo temporal, pero realmente es algo que es dañino. Cuarto, los creyentes deben fijarse bien en la forma como el pecado engaña. El pecado es el más grande engañador y es la causa de todo engaño que hay en el mundo. En sí mismo el pecado es sobremaneramente pecaminoso, pero yo no solamente debo entender cuándo pequé, como lo hemos dicho, debo mirar qué me lleva a mí a pecar, analizar y reflexionar cuáles son las tentaciones que me llevan a mí a pecar, no solamente mirar cuándo peco, sino qué me lleva a mí a pecar. Cuando el pecado los ha engañado, los creyentes frecuentemente se niegan a admitirlo y contrariamente piensan que están bien, ¿cierto? Recordemos como con David, David siendo un hombre devoto, David siendo un hombre conforme al corazón de Dios, David pecó y David sabía las maquinaciones que hizo de acostarse con esta mujer y casi mandar a matar al esposo o ingeniárselo para que lo mataran al frente del batallón, siendo un hombre con poca experiencia.
David pasó casi 9 meses mirando su pecado como algo normal, hasta que fue el profeta Natán que le mostró la maldad de su pecado. Casi que David quería juzgar algo que él también había hecho, y él mismo dijo: he pecado contra Dios. Pero en muchas ocasiones va a ser que el pecado es tan engañoso que nos va a hacer creer que está bien, que igual es, o la que siempre, igual todo el mundo lo hace. Igual pues yo estoy en la lucha. Eso todos podemos tener esos pensamientos, todos nosotros. ¿Sí? Y entonces el pecado les hace creer que el mal es bueno. Satanás va a hacer, o el pecado va a hacer que creamos que está bien. Igual somos creyentes en luchas, pero debemos entender todo lo malo que puede traer el pecado sobre nuestra vida. Basta de pensar en lo ocurrido con Faraón, Balaán y Judas para darnos cuenta que una persona puede conducirse pecaminosamente pensando que está actuando bien. Y como creyentes podemos pasar así. Recordemos que como creyentes también necesitamos de la revelación de Dios para conocer nuestros pecados. Nuestra naturaleza hay veces tan egocéntrica y tendemos a creernos buenos que hay veces vamos a mirar y tener muchos pecados en nuestras vidas y creer que estamos bien. Lo mismo les pasaba a los fariseos en el tiempo de Jesús. Los fariseos se creían buenos y los fariseos eran, como yo les he dicho, si en este tiempo tuviéramos fariseos serían cristianos ejemplares, porque hoy en día a las personas también se les enseña a compórtese como cristiano, hable como cristiano, cante como cristiano, vístase como cristiano, y la gente aprende a cumplir requisitos de cristiano y nunca ha nacido de nuevo. Mejor dicho, son cabras vestidas de ovejas o cabras tratando o intentando ser ovejas sin nunca haber nacido de nuevo. Y eso es lo que pasaba con los fariseos. Hacían todo, ayunaban, oraban, leían la Biblia, cumplían todos los requisitos, pero en su interior eran inmundos y no habían nacido de nuevo, ¿cierto? Sabemos que hay fariseos o que pertenecían al Sanedrín, ¿cierto? Que eran personas que tuvieron un entendimiento de Jesús como Nicodemo, ¿cierto? Como José de Arimatea, que ellos eran hombres que tuvieron un entendimiento de Jesús, pero la mayoría de los fariseos se creían buenos y se creían perfectos. Por eso Jesús le decía: yo no vine para los que no tienen necesidad de médico, yo vengo es para los que de verdad aceptan sus pecados. Cuando yo como creyente no acepto que soy un pecador y me creo el súper bueno, el súper justo, hermanos, para todos eso es una advertencia: estamos muy mal, estamos muy mal. Y eso es una advertencia para todos nosotros, porque podemos llegar a la tendencia de creernos mejor que otros. Y podemos vivir como Faraón, como Balaán y como Judas, teniendo pecado sobre nosotros y creer que estamos bien. Por eso, esto es para todos nosotros, para analizarnos constantemente. Dice: en tales ejemplos podemos observar cómo es que una persona puede estar dispuesta a perder a Dios, el cielo, Cristo y aún su propia alma, porque no quiere dejar sus pecados. Y hay personas creyentes que uno les muestra el pecado y ellos no quieren. Por eso, como yo les he dicho, algo que está pasando hoy en día, ustedes saben que muchas personas carismáticas lo buscan y quieren estar con otros, pero uno siempre le está haciendo la advertencia de que igual predicamos sobre esto, el pecado. Como yo les he dicho, hay muchas personas que me quieren hasta que uno empieza a predicar del pecado a las personas. Me ha pasado muchas veces, y mi esposita es testigo, no porque uno sea perfecto, hermano, yo tengo las mismas luchas de ustedes, sino porque el ministerio uno es, y la misma forma como el Espíritu Santo convence de justicia, juicio y pecado, uno también debe, como predicador, debe mostrar lo que la palabra está, y como uno, a pesar de ser creyente, constantemente está influenciado por muchas cosas, uno tiene que estar sacudiendo todos los días, ¿sí? Como el ejemplo de un señor que estaba en un hogar y él llegó a una casa y el señor tenía un hijo y en la casa vio que había una planta venenosa que le parecía muy peligrosa para su familia. Entonces el señor llegó y cortó la planta y la planta volvió a nacer. Y después llegó y excavó hasta lo más profundo, cambió la tierra y la planta volvió a crecer. Entonces el señor, ¿qué le tocó hacer? Todos los días, como esa planta venenosa no se moría ni se quitaba por todo lo que todo lo que él hiciera, todos los días tenía que irle quitando cosas a la planta venenosa para que no se desarrollara. Y así la vida cristiana. El pecado tiene que ser diario,
En nosotros hay algo pecaminoso que no es una semana sí, un mes no, debe ser diario, donde nosotros tenemos que orar, donde nosotros tenemos que reflexionar, donde tenemos que estar negándonos y pidiéndole a Dios que nos guarde del mal, porque como esa planta venenosa está constantemente creciendo y debe ser quitada, no se aleja de nosotros porque no tiene un remanente de maldad, debe ser quitada y arraigada diariamente. Entonces, no hay nada tan engañoso como el pecado. Recuerde que el pecado no es placentero, sino amargo. Y no importa qué tan agradable parezca, no dejes que Satanás te aleje de Dios con un engaño como este. Amén. A ver, percepciones de esta primera lección de este estudio. ¿Qué opinan de este estudio? Me parece que es necesario para todos nosotros. A ver, ¿qué opinan de este primer estudio que ya finalizamos ahí? A ver, una percepción de alguien que quiera decir algo. Bueno, mi pastor, Manito eh, Werner, ¿cómo vamos? bien, gracias al Señor. Me llama la atención la frase que acaba de exponer usted, que dice que nosotros debemos estar sacudiéndonos todos los días del pecado, diariamente, orando, reflexionando y pidiéndole a Dios que nos guarde del pecado. Esto debe ser un estilo de vida constante en nosotros, es lo que yo estoy rescatando de esta charla tan interesante, hermano. Sí, debe ser diario, diariamente, hermanos. Yo debo arrepentirme diariamente. Sabemos que hay un solo arrepentimiento, ¿cierto? Pero la vida del creyente debe ser de confesión y de estarse negando y arrepintiendo diariamente, porque es una batalla diaria. Como un soldado en la guerra no se puede descuidar, y la vida cristiana es así. No nos podemos descuidar, y aparte de que somos tan débiles que podemos entrar tan fácilmente, tenemos que estarle pidiendo a Dios que nos guarde constantemente del mal. Alejandra dice, estudio práctico, demasiado importante el tema. Sí, así es. A ver, otra percepción. Ahí antes de que oremos para prepararnos para el servicio de las 11. Otra percepción con respecto a este Pastor, Emerson. pastor, pastor, gracias. Sí, señor. Pues yo estaba aquí como reflexionando y pues pienso que también es parte de nuestra imperfección como seres humanos, ¿no? Que pues el pecado nos ayuda, porque a veces uno puede caer en creerse como que ya lo logró, ¿no? Y toda esta situación de limpiarnos diariamente, de tener que renovarnos diariamente, nos demuestra nuestra incapacidad y esa imperfección que tiene el ser humano, ¿no? Y eso nos ayuda a realmente vivir, pedirle a Dios cada día y vivir de rodillas delante de Él, reconociendo nuestra incapacidad de que no lo podemos lograr, sino que necesitamos, es una necesidad el limpiarnos, el lavarnos, el cuidarnos cada día del pecado, ¿no? No sé, estaba como pensando en eso. Y estar reflexionando también, pedirle a Dios sabiduría porque hay veces nos enredamos en cosas, hay veces sí con darnos cuenta y otras nos llega de una forma directa. ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Pues ahí estaba la otra parte que era como la parte 2 que era otra artimaña, ¿cierto? Ya vimos una artimaña, dentro de 8 días vamos a ver la otra. Sí, esta artimaña es la de Satanás nos quiere mostrar el pecado como deleitable, ¿cierto? Y nos quiere evitar pensar sobre lo destructivo que puede hacer. Esa es la artimaña. Para dentro de 8 días vamos a ver otras, vamos a ver si alcanzamos a ver dos o solamente esa. ¿Listo? Vamos a orar. Padre, gracias Señor por este tiempo. Gracias por estos estudios que nos llevan también a reflexionar sobre nuestras vidas, a meditar, Señor, también sobre nuestra piedad. Te pedimos también para que seas tú ayudándonos a tener comprensión de nuestros errores, a tener comprensión de nuestros pecados, porque a veces somos ciegos aún para nuestros propios errores. Te pedimos, Señor, para que seas, Señor, tú fortaleciéndonos, porque el avance de nuestra vida no es por nuestra propia fuerza, sino es por tu gracia. Y sabemos que todo lo que hemos avanzado en la piedad, lo que hemos avanzado, Señor, en santificación, es por el obrar tuyo en nuestras vidas. Por eso te pedimos, Señor, y clamamos a ti para que seas tú ayudándonos a todos nosotros, porque queremos vivir para ti, para exaltarte, para buscarte y para glorificarte. Te damos a ti la gloria. También te entregamos, Señor, y te pedimos por tu ayuda para el servicio de las 11. También te pido por los hermanos, también que vamos a estar
en el servicio y los que faltan, para que seas, Señor, tú ayudándonos a centrarnos en tu palabra, seas tú dándonos entendimiento, ayúdame a mí como predicador, para que la palabra expuesta sea una palabra, Señor, de edificación para el pueblo. Te damos a ti la gloria, en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, yo voy a cerrar esta conferencia y voy a abrir la otra sala para que puedan ingresar y a las 11 iniciamos todos. Bendiciones. Bendiciones para todos.